Bueno, la verdad que esto es para la gente que nos esté escuchando. Todos los viernes va a venir gente que ha estado y está trabajando, eh, profesionales exactamente igual que vos, eh, que están trabajando en esta formación del ESI. Para que la gente, viste, le vayamos perdiendo el miedito a todo esto, más allá que está por ley hay que llevarlos a las escuelas y demás, pero sigue generando algunas controversias. Sí, generando resistencias, ¿no? Ujú. Resistencias no solamente en las escuelas, lo que estamos dándonos cuenta que hay una resistencia en toda la sociedad, en las familias, en la Ujú. dificultad de poder enfrentar estas temáticas que son tan importantes, no solamente para prevenir dificultades, sino también para ayudar a cualquier ser humano a vivir una sexualidad que no solamente es la genitalidad, sino también las emociones, los vínculos, la capacidad para quererse y valorarse, ¿sí? La Ujú. posibilidad de tomar determinaciones. Fíjense cuántas cosas. Porque lo que el programa de educación sexual integral, como lo dice su nombre, Ujú. plantea, es justamente favorecer el desarrollo integral del ser humano. En este caso, en un niño o una niña que pertenece al sistema educativo. Es garantizar eso. Garantizar que ese alumnado tenga la posibilidad de adquirir una información científica confiable y adecuada para su edad. Perfecto. Y con esto vimos, desde que, digamos, está en vigencia en algunas escuelas, que, o sea, las estadísticas no las manejo bien, pero que se han conocido muchísimos casos de abusos sexuales a los niños, porque ellos, a través de esta enseñanza, se dieron cuenta, más allá de lo que ellos físicamente sentían que no era lo correcto, pero no podían terminar de identificar por qué se sentían mal. Mira, esto que vos decís es algo muy importante porque a partir de estos talleres que empiezan a trabajar, ya sea los docentes en forma directa con el alumnado o también invitando a veces a profesionales, ¿no? Dentro de las escuelas, empieza a ponerse en palabras sensaciones, ideas, Ujú. ¿no? Conocimientos que un niño o una niña pequeño que puede haber identificado claramente, como vos decís, la sensación de incomodidad, la sensación de que eso no está bien, ¿sí? Y le hace mal, pero no lo puede entender, no lo puede decodificar. Cuando hay un adulto, ¿sí? Que pone en palabras, ayuda a que ese pensamiento se ordene, ayuda a que esa personita pueda darse cuenta cómo se llama eso que le está pasando, por qué está mal, a quién recurrir, cómo pedir ayuda. Ujú. Generalmente en estas situaciones muchas veces la docente, la preceptora, a veces la directora o alguien dentro del equipo docente de la escuela es quien es el primer oyente. ¿Sí? Lo Ujú. que nosotros tenemos que tratar de pensar que esto a veces también le sucede a chicos y chicas más grandes, Sí. que perfectamente a partir de su capacidad de pensamiento pueden claramente determinar que esto es algo que es negativo, ¿sí? O que es algo que no es apropiado. Pero muchas veces les falta la capacidad emocional para poder posicionarse frente a eso y pedir ayuda y saber por qué no son ellos los responsables de esta situación. Ujú. ¿Por qué la persona, ¿sí? Que viene y plantea un secreto, que esta situación es por amor, no es así? Ujú. Entonces fíjense qué interesante es que empecemos a hablar de las cosas que nos pasan. Hablar de lo Claro. que nos pasa y hablarlo con propiedad también, ¿no? Ajá. Es muy interesante lo que vos decís porque es muy cierto que más allá del círculo íntimo familiar, yo te diría, me atrevo como docente a decirte que en el primer entorno donde se manifiesta esta duda es con el docente, casi siempre. Pero quería acotar un dato para lo que estaba diciendo Alejandra recién, que gracias a ESI el 80% de los niños abusados pudieron contarlo. Esto en medio de tensiones por la educación sexual integral, un estudio realizado por el Ministerio Público Tutelar en Buenos Aires reveló que el 70 y el 80% de los niños y niñas adolescentes entre 12 y 14 años que pasaron por las salas de entrevistas especializadas del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI. Entonces ahí me engancho con lo que vos decís, licenciada.
que acá nos tenemos que educar todos, ¿no? Como padres también, porque aprender una vez de sacarnos el tabú y hablarle a nuestros hijos como corresponde, con la palabra que corresponde, y no decirle, ay, no, si te toca, no, hablarlo como corresponde. Entonces, me encanta tenerte, me encanta que nos enseñes a nosotros los padres cómo abordar esto, cómo colaborar con todo esto del ESI. Esto que vos estás planteando es algo muy importante, el tema de las familias. Porque fíjense que la ley, sí, la ley de educación sexual integral, que si nos acordamos es pronunciada en el año 2006, promulgada. Miren los años que han pasado y todavía, como vos decías, Alejandra, recién, Hay resistencia. algunas escuelas que se implementa la ESI de manera como debe ser, ¿sí? Fíjense que la ley de ESI plantea la inclusión de la comunidad, ¿sí?, familiar a esta cuestión de las capacitaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Sucede lo mismo que hemos empezado hablando al principio. Es el temor a la reacción, el temor al rechazo, el temor al cuestionamiento de ¿y qué me van a plantear a mí como docente si yo sé de lo que estoy hablando? ¿Quién soy yo para decir o hablar de estos temas con los hijos, ¿sí?, de otras familias? Y justamente una de las cosas que hay que trabajar fuertemente es la posibilidad de entender que acá vamos construyendo en lo cotidiano, en el día a día, en la situación particular de cada escuela, de cada grupo de alumnado, situaciones que son propias de ese contexto, de ese entorno y de ese momento histórico. Entonces, es muy importante que docentes y padres y madres hagan como una alianza. Yo también soy mamá como docente. ¿Sí? Yo también tengo hijos, hijas, o tía, abuela, etcétera, que me preocupa, ¿no? ¿Cómo será su destino? ¿Qué situaciones deberá vivir y enfrentar? Entonces, algo que nosotros planteábamos desde la ESI de una manera muy clara era, no debemos ser ingenuos los adultos. ¿Qué creemos? ¿Que porque no hablemos de estos temas los chicos no saben? Claro, Con todos los medios de comunicación, ustedes que son parte, ¿no?, de este importante aspecto de nuestra vida que tiene que ver con la información y con los medios de transmisión de ella, fíjense que los chicos tienen acceso permanente a un montón de cosas y los adultos, mientras tanto, estamos sentados pensando si vamos a hablar de los genitales o no, y los chicos ya han visto videos, ya han bajado aplicaciones, ya saben, o saben de una manera muy caótica, a veces no apropiada para su edad. Por eso necesitan un adulto que ordene ese pensamiento. Claro, porque, Perdóname, por favor. Aparte de nosotros, o sea, nuestra apuesta en este programa, este año Colgado la Antena, es eso, ¿no? Desmitificar tabúes con respecto a algunos temas que nadie los toca, tratar de acercar al profesional al eslabón primario del joven o de la familia, bueno, el entorno familiar y el educador que está en la escuela, porque más que nada la sociedad misma funciona si todos los eslabones, por ejemplo, los medios de comunicación, la familia, el Estado, la escuela, van unidos de la mano. Y otra cosa que me parece también interesante es lo que vos decís, en la medida que el padre aprenda o se eduque en este tema, es una forma, si lo viéramos de esa manera, de prevenir, o sea, digamos, al adquirir conocimiento sobre el ESI y cómo lo podemos abordar, podemos prevenir un montón de cosas. No dejar llegar a situaciones extremas o límites para intervenir. Claro. Lo que pasa es que aquí funciona el prejuicio, ¿no? Que son los prejuicios más fuertemente arraigados a nuestro sistema cultural, a las instituciones religiosas, ¿sí? Eso hace que la educación sexual integral sea vista como un peligro más que como una posibilidad de cuidado y prevención sobre nuestros hijos e hijas. Sí. Entonces, por eso es importante esta cuestión, ¿no? De sumar desde adultos que intentan de alguna manera acompañar a sus hijos en los diferentes ámbitos, como vos estabas planteando, para que puedan ser asistidos no solo frente al peligro, porque arrancamos con el tema del abuso, que sí es un tema muy fuerte, un tema que conlleva mucha preocupación en nuestra sociedad, pero también está en, por ejemplo, aprender a vincularnos en una relación de amistad, en las relaciones de noviazgo y de pareja, por ejemplo. Y yo me di en los primeros años de vida, por ejemplo, tenemos un nene que entre los, no recuerdo bien las edades, pero vos me vas a ir corrigiendo. Un nene, por ejemplo, a partir de los 3 años, varón nenita, de los 3 años hasta los 6,
comienza a descubrir su cuerpo. Y de repente vas a ver que tanto varón como mujer buscan tocarse los genitales. ¿Y qué dice el papá, abuela? No, Ajá. ¿qué hace? No se toca Claro, sucio, cochino. Claro. Entonces, desde ahí comenzamos a ponerle a los nenes el miedo. A censurar, a reprimir, a decir eso es malo, sucio, cochino, Exacto. feo. Y son sensaciones que va aprendiendo, que también las tiene, ¿sí? Y después tenemos edades, a partir, digamos, ciertos ciclos en la vida de uno, hasta que descubrimos que existe el otro sexo, en el caso, diríamos, de las personas heterosexuales, y que ya nos empieza a interesar a alguien. Y tenemos sensaciones en el cuerpo, pero como allá atrás, a los 3 o 4 años, dijeron, no, no toque eso. Claro, Caca. deja huellas. Exacto. Deja huellas. ¿Qué hacemos con eso?